Estimados televidentes, bienvenidos a Esperanza de Visión. Hoy nos visita la ingeniera Paulina Becuter, concejal de Otavalo. Bienvenida, ingeniera, a Esperanza de Visión. Buenas noches con todos los ciudadanos, ciudadanas. Mi saludo cariñoso a los niños y niñas del mundo y del Ecuador y de nuestro cantón en el 1 de junio, un día donde no solamente tenemos que felicitar a los niños y niñas, sino sobre todo seguir demandando al Estado ese cumplimiento de derechos, sobre todo en estos temas, en este tiempo de pandemia donde se ha exacerbado la violencia en algunos hogares. Oye, y vas todo tomar en cuenta que una vulneración también es el inicio de clases en la que es en la costa y también aquí la continuidad aquí en la sierra, cuando muchos hogares y muchos niños no tienen acceso a la tecnología. Totalmente, eso es una de las, vemos una vez más que en casi todos los ámbitos y en uno de los ámbitos más importantes como es el de educación, donde todos los niños deberían poder ejercer su derecho a la educación, este derecho se ha visto vulnerado por la pandemia que tenemos ahora y la falta de respuesta también desde el Estado. Vemos como de manera deficiente, por ejemplo, muchas familias no han podido como acceder a los medios digitales porque finalmente no hay una computadora, no hay dinero para comprar el internet, un sinnúmero de factores o están muy alejados también en la ruralidad que no ha permitido que todos los niños puedan acceder. Entonces, otra vez más tenemos estas brechas entre los niños de las familias que pueden acceder y de los niños de las familias que no pueden y obviamente eso está vulnerando. Teníamos mucha esperanza en que haya una ley a nivel nacional como esta ley pseudo humanitaria que de alguna manera hubiese tenido que dar una respuesta, pero vemos nosotros que ahí igual en esta ley de manera muy general se le traslada la responsabilidad al Ministerio de Educación, pero sin, por ejemplo, una orden precisa y clara, por ejemplo, en estado de emergencia el Estado puede hacer un uso de los medios de comunicación, por ejemplo, donde no hay internet, utilizar los medios de comunicación, las radios comunitarias, las radios también privadas o públicas para poder llegar a esos sectores. Eso no hemos visto, esto hubiese sido mucho más eficiente que exponer a las familias, por ejemplo, con un desayuno, ¿no? Yo creo que, o igual otro tipo de cosas, de transferencias monetarias para que las familias puedan resistir un poco más. Entonces, a nivel nacional nos encontramos con esa gran ausencia del Estado, ¿no? Que otra vez se refleja también en la incapacidad de los gobiernos locales, pues porque todo lo que se haga es insuficiente frente a la urgencia que estamos viviendo ahora, que de emergencia sanitaria se ha trasladado a una emergencia de tipo económico y social. Se vulnera el derecho de los niños. Yo conversaba con unos conocidos, me decían que ellos les van a hacer repetir el año, las palabras, porque lamentablemente al utilizar las plataformas Zoom no se les entiende a los profesores, los niños están por un lado, por otro lado, no hay una comprensión, una capacidad también de todos los docentes poder dar una clase en la parte en línea. Claro, lo que pasa es que hay varios factores que inciden en cómo los niños y las niñas finalmente algunos podrán aprovechar y otros no. Uno es primero la limitación tecnológica y económica de las familias. Segundo es igual que no todos los profesores estaban entrenados para tener este tipo de interacción y digamos, de metodologías específicas. Estamos probando algo muy nuevo. Y en tercera instancia, pues también en la disponibilidad de los padres y madres de familia. Muchas madres que se han quedado, las que tienen la suerte de tener, por ejemplo, o los padres y madres que tienen la suerte de contar con un trabajo estable, tienen que estar en el teletrabajo. Y los que no, tienen que seguir saliendo a pesar de las condiciones de aislamiento y de la pandemia, salir a seguir buscando el medio de sustento para sus familias afuera. Entonces, ¿quién se queda a cargo de los niños para de alguna manera? Porque le pueden dar una directriz. Yo tengo hijos también en edad escolar, ¿no? Entonces le pueden dar una directriz, pero ¿quién tiene que hacer ese trabajo para hacer todo el seguimiento y para que se puedan hacer las tareas? Son los padres y madres, pero lastimosamente las condiciones económicas e inclusive a veces hasta de limitaciones en la formación de padres y madres imposibilitan ese trabajo. Entonces sí creo que sería importante de que se pueda rever estos casos y de que haya como un tratamiento especial, de que no se aplique como una sanción, va a repetir el año por tales y cuales, porque son condiciones estructurales que no dependen. La familia no decidió que haya la pandemia, los niños no decidieron que sus padres no puedan tener los medios
tecnológicos o económicos para poder acceder de manera como igualitaria a esa educación, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran ausencia del gobierno nacional en un tema tan sensible como es el de la educación. Y bueno, qué hablar del tema de la salud, ¿no? Nosotros en nuestro cantón, igual cuando hace 3 meses iniciamos, ya casi 3 meses la pandemia, decíamos que el sistema venía ya. Acuérdense, hace varios meses ya habíamos tenido alertas de que se estaba notificando a profesionales de la salud, de especialidades aquí en el Hospital San Luis de Otavalo. Ustedes deben haber visto, yo inclusive hice algunas demandas públicas en ese sentido, pero igualmente vemos que de los 3 meses de acá no es que ha habido un fortalecimiento del sector, y eso yo lo dije públicamente en la sesión de consejo última que tuvimos. No es que tenemos como hace 3 meses una situación en el Ministerio de Salud y hoy tenemos una situación drásticamente que ha cambiado, con número de camas, con más profesionales, con más insumos. Eso no ha cambiado. Los pocos esfuerzos que se han hecho es desde el gobierno local para de alguna manera, o desde también algunas personas desde lo privado, o iniciativas personales que hemos tenido algunas personas, por ejemplo, para donar una cosa, donar otra cosa, pero desde el Estado casi no ha habido una respuesta efectiva para fortalecer los esfuerzos que están haciendo todo el personal de salud aquí en la localidad. Muchas personas reclamaban de que en vez de haber hecho un mercado, era de haber priorizado con la salud, buscando alternativas para tener un hospital de capacidad para Otavalo. Efectivamente, bueno, hay que decir las cosas como son. Realmente nosotros seguimos pagando una gran obra de infraestructura que primero cortó todo el tema de relaciones comerciales y culturales que se habían tejido en todo este eje, Plaza de Ponchos, Parque y todo lo que es los portales desde hace cientos de años en Otavalo. También fue un golpe porque de alguna manera era un espacio, lo único que nos queda un poco como patrimonial, donde el turismo iba y tal, y ahora estamos pagando una infraestructura grandísima, como se hacía en los años 80, ¿no? Lleno de cemento, y que realmente está viviendo una crisis, y antes de la pandemia tenía crisis, y ahora estamos viendo que realmente el mercado está viviendo una situación muy complicada. El cantón sigue pagando por una estructura que no devenga, o sea, que no responde a esa gran inversión. Imagínense, son más de 30 millones de dólares que efectivamente se deberían haber apostado en temas más esenciales, como es la salud, como es recuperación de ríos, o sea, un sinnúmero de cosas que son calidad de vida, ¿no? Faltó profesionales que planifiquen con autoridades el Otavalo del futuro. Yo creo que efectivamente, ¿no? Pero creo que a todos, y yo creo que inclusive los que hemos estado en los espacios públicos, también compartimos esa responsabilidad. Hay que ser sumamente honestos en esto, ¿no? Yo creo que nadie estaba preparado para eso. Acuérdese hace algunos meses, hace unos años, cuando en Consejo Municipal, y yo inclusive he compartido palabra con ustedes, cuando yo me oponía de que se gaste tanto dinero para las fiestas. O sea, hay unos ataques muy fuertes porque hay mucha gente que de acuerdo a la costumbre y a la cultura no está preparado para que se hable de ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que sí, la pandemia nos ha dado como pie para pensar realmente en qué es lo esencial en la vida. ¿Qué es esencial en la vida? La comida, el agua y la salud. ¿Ah? Y tener acceso a una vida sin violencia son las cosas indispensables que tiene que cuidar el Estado, que tienen que cuidar los gobiernos locales, más allá de un sinnúmero de cosas que, a pesar de que sean parte de la cultura, finalmente no son esenciales. Entonces creo que todos los tomadores de decisiones, de alguna manera, unos más, unos menos, los que han estado más tiempo durante décadas, tendrán más responsabilidad, ¿no? Pero en todo caso, como sociedad, creo que es una oportunidad para realmente volver a plantear qué es lo esencial, qué es lo indispensable, qué es lo prioritario como colectivo, como ciudades, como cantones. Faltó el liderazgo, tomando en cuenta de que vemos nosotros a nivel de la ciudad, del cantón, que las comunidades, los cabildos están manejándose con su propio plan de trabajo a través de la FICI. Tenemos lo que es la gobernación, el COE provincial y también el COE cantonal. Bueno, yo creo que es un momento de gran incertidumbre para todos.
me parece supremamente para iniciar esta ausencia, este abandono del Estado Nacional, de mandarles toda la responsabilidad a los gobiernos locales, está generando muchísima confusión. La gente no entiende mucho cómo funciona un semáforo en un cantón como otro, y ahora si me desplazo, cuáles placas sí me rigen para un cantón, para otro cantón, cuál semáforo me rige para uno, para otro, porque no es posible que tengamos decisiones diferenciadas como cantón. Eso se debería haber pensado como provincia o como país. Entonces, sí, realmente es complejo la ausencia quizás de esta coordinación y de esta falta de información, porque una de las cosas más terribles en un momento de crisis, en cualquier tipo de crisis, es que no haya una información transparente y haya una información sistemática, cotidiana, porque eso nos da un poco más de seguridad. Entonces sí creo que hace falta trabajar mucho, mucho el tema de la información, de que la gente sepa específicamente en qué semáforo estamos, por qué se toman estas decisiones. Y otra cosa es el tema de la transparentación también de lo que pasa. Veamos lo que pasa aquí en Otavalo. O sea, estamos supuestamente en semáforo rojo, pero ya sabemos, vemos, salimos a la calle y eso no es así. Entonces creo que es importante decir las cosas como son, porque si no las decimos, si no actuamos en función de eso, vamos a seguir pensando que la gente está acatando. Entonces creo que más importante desde mi punto de vista, es seguir trabajando en protocolos específicos para ciertas actividades, también en poder utilizar como otras herramientas. De repente yo les había compartido algunos medios de comunicación, y igual el planteamiento que existe desde el Colegio de Geógrafos para que se pueda cartografiar lo que está pasando aquí en Otavalo en los casos que se tiene de COVID, pero eso se necesita obviamente una autorización del COE y una autorización del Ministerio de Salud para que con esa información estos profesionales puedan cartografiar y decir, a ver, bueno, específicamente en esta manzana se va a hacer el cerco, no se va a abrir actividades económicas, para de esa manera quizás tener algunos elementos técnicos. Yo le digo, como concejala, siento que me hacen falta muchas herramientas técnicas para poder quizás tener una visión mucho más acertada y precisa de la realidad. Lastimosamente, nosotros no somos parte del COE, sin embargo, de eso siempre estamos pues haciendo esta vocería también desde los distintos espacios y con la información que logramos tener, y sobre todo haciendo el trabajo que nos compete, que es el de legislar y el de fiscalizar. Yo he presentado al señor alcalde, como debe ser, hemos presentado con la concejala Marcillo una ordenanza para que justamente se pueda exonerar de los pagos en los espacios públicos, como son los mercados, y que se pueda suspender el incremento de los servicios básicos, por lo menos durante un año o un poco más de lo que dure la pandemia. En temas de fiscalización, pues igual he comentado en algunos medios de comunicación, no es porque nosotros estemos predispuestas a pensar de que haya un mal manejo, pero nuestro trabajo como concejales electos es fiscalizar. ¿Qué quiere decir fiscalizar? Revisar, controlar, pedir información, decir, a ver, qué facturas, cuántos proveedores, por qué este RUC, por qué este sí, por qué este no, a ver, cuáles son las especificaciones técnicas de estos trajes que compraron, de estas mascarillas, porque hay un ambiente a nivel nacional también sobre un mal que no es solamente de un gobierno, de un partido, o sea, es un mal cultural que es el tema de la corrupción. Entonces, ¿cuál es nuestra función aquí como concejalas? Justamente hacer ese seguimiento para que podamos tener, sobre todo, que la ciudadanía pueda estar tranquila de que sus recursos, porque los recursos públicos no son de los funcionarios, no es del municipio, sino es de toda la gente. Por eso se llama recurso público, y ese es el trabajo también que hemos estado realizando. Que ya son más de 70 días que estamos en confinamiento. Se ve también que faltó el apoyarse en organizaciones ya de base como Federación de Barrios, con los cabildos, tomando en cuenta que Otavalo es una situación sui generis. Muchas veces habrá autoridades, por ejemplo, en las juntas parroquiales, tenientes políticos, pero muchas veces en el sector rural lo que maneja más es el cabildo. Yo creo que faltó, pero nunca es tarde. Por ejemplo, ahorita como Imbabura, como Otavalo, vamos a pasar a un momento muy importante, que son las celebraciones que vienen
miles de años, desde antes de que existe el Estado, como son las celebraciones del Inti Raymi. Y aquí es necesario volver a hacer, volver a insistir. El COE cantonal, el COE provincial no tiene que minimizar a los actores legítimamente representativos de los sectores comunitarios, los cabildos, las uniones de comunidades, las estructuras nacionales, provinciales, como la FISI, como las diferentes estructuras también que están, sobre todo en los pueblos quichuas, Otavalo y Cayambi, también las federaciones de barrio, pero en el caso específico que vamos a vivir ahorita de cara al solsticio, que es en junio, es necesario que se active con toda la fuerza posible esta conversación, porque tenemos que ser absolutamente responsables con eso. No es porque, bueno, ya en el COE, en el manual me dicen que no tienen que estar los concejales, que no tienen que estar estos, o sea, no, tenemos que buscar ser más creativos, ser más abiertos, porque aquí si todos no aunamos esfuerzos, si no hacemos una conversación con todos los líderes y lideresas de las distintas comunidades, realmente puede haber consecuencias muy graves. Ya hemos dicho hasta la saciedad que el sistema de salud no va a poder hacer frente digamos, a una situación que se vaya de control de contagio. No va a hacer frente, hay que ser honestos, hay que ser transparentes en eso. Entonces, ¿qué nos queda? Activar con esa vocería como autoridades, con los cabildos, con todos los espacios organizativos y también desde una responsabilidad personal también, ¿no? Creo que eso es una cosa que todos en este momento, esa será nuestra manera de ejercer ciudadanía también y de hacer frente a estas ausencias del Estado central y también de los estados, de los gobiernos locales. Claro, es importante que si hablamos un solo idioma, digamos con tiempo, con un buen mensaje claro y que la gente vea de que todos estamos bajo un mismo mando, la gente va a hacer caso. Totalmente, si es que no hay líneas claras, si es que no nos ponemos todos de acuerdo y en los distintos niveles, igual nacional, provincial, cantonal, parroquial, realmente hay un nivel de desconfianza que se da respecto a los gobiernos, a quien ejerce también la autoridad, ¿no? Por eso es tan importante esos niveles de coordinación, esos niveles de gobernanza, se llama, ¿no? De gobernabilidad y gobernanza para poder llegar a acuerdos y sobre todo para precautelar la seguridad de la mayoría de las personas en esta emergencia. Ahí hablamos también, como usted me indicaba, de la transparencia, de que la gente conozca también los casos que tenemos positivos, los casos que son también, que son posibles casos positivos de COVID, para que la gente también esté alerta. La gente solamente ve números y se descuida. Es que creo que por eso sería importante como tener información cotidiana y sectorizada. O sea, entendemos también que por un tema de derechos, del derecho a la no vulneración de las personas, porque se ha visto también de que muchas veces se estigma a las personas que están sospechosas de o a las familias de, cuando en realidad imagínense, acuérdense en los años 80, bueno, los que ya tenemos un poco de conciencia de eso, cuando había en los años 80, cuando se hablaba del VIH-Sida, y aunque a pesar de ahora sigue habiendo ese estigma, ¿no? Con las personas que son portadoras de esta enfermedad. O sea, y a la final la humanidad ha tenido que aprender a convivir con ese tipo de situaciones y creo que ahora en aras de precautelar la seguridad entre nosotros es necesario que transparentemos mucho más la información. Por ejemplo, en esta propuesta que planteaban los geógrafos de Pichincha, la idea sería justamente tener esa información y poder cartografiar, inclusive que los ciudadanos tengan acceso desde un teléfono inteligente para decir con una aplicación que se pueda tener esa información, inclusive para que se pueda descuidar ciertos sectores, ¿no? Porque ahora decimos, sí, tenemos los casos de mayor concentración de casos de Otavalo Centro y Comunidad de la Compañía, pero se dice como así muy general. Pero es que eso son cuántas manzanas, o sea, compañía es grandísimo, o sea, no se tiene como ese cuidado y a la final la gente dice, bueno, yo no sé nada, no me entero de nada, entonces quizás no tomo las precauciones debidas, ¿no? Por eso es tan importante la información y creo que sí hace falta más información. ¿Cuáles serían, a su entender, las reflexiones que nos deja este COVID-19 como errores y qué nos falta hacer? Bueno, yo vuelvo a decir, me ratifico de repente en volver a pensar qué es lo que nosotros priorizamos como Estado desde el nivel nacional. A qué estamos invirtiendo, igual a nivel local, cuáles son nuestros presupuestos.
¿Dónde ponemos más dinero? ¿En qué gastamos cada año que hacemos un presupuesto municipal? ¿Dónde le ponemos? ¿Qué es más prioritario? ¿Es prioritario que cubramos temas de salud? ¿Es necesario quizás reformular ciertas competencias? Si nosotros aquí como gobiernos locales somos los entes como más cercanos a la gente, ¿qué pasa ante la ausencia del Estado? Si el Estado dice, bueno, ustedes allá verán, ustedes gobiernos locales, municipios, ustedes vean en sus comunidades, en sus cantones, en sus territorios. Quizás habrá que reformar la ley, habrá que pensar que nosotros sí podamos tener mayores competencias en temas tan sensibles y tan cruciales para cuidar la vida como es la salud. Habrá que pensar en reducir presupuestos en ciertas cosas. Por ejemplo, cómo fortalecer los sistemas aquí comunitarios, cómo es importante, por ejemplo, que nosotros activemos la solidaridad comprando al vecino, a la vecina, que hagan algo y que ahí la economía también se quede entre nosotros, ¿no? Creo que es importante, esa es una de las lecciones también que nos deja esta pandemia. Y obviamente la necesidad que tenemos de contar con sistemas de información, que contar con sistemas, digamos, más digitalizados también para poder tener mejores decisiones y mejores resultados como autoridades, como tomadores de decisiones. ¿Cuál sería su mensaje a los otavaleños, ingeniera? Empezamos el mes de junio, el Día de los Niños, tenemos también lo que es el Inti Raymi. ¿Qué decirles a los otavaleños? Bueno, yo creo que frente a este momento tan difícil que estamos viviendo, a veces uno se queda sin respuestas, ¿no? Y a veces yo como legisladora local me quedo un tanto impotente, pero creo que es nuestra necesidad de mostrar nuestra capacidad de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? La resiliencia es adaptarnos a las nuevas situaciones, ¿no? Y creo que en este momento lo que debe primar frente a una gran ausencia del Estado es justamente poder activar esos lazos de solidaridad. Hemos visto cómo el tema, por ejemplo, de los arriendos ahorita ha hecho realmente que haya una crisis social, una crisis económica en nuestro cantón y a nivel nacional. Entonces, debemos sentarnos juntos y pensar que si todos no ponemos el hombro en este momento, si todos no accedemos y estamos listos a perder un poco, porque todos tendremos que perder, todos estamos perdiendo, tenemos que hacer esas pérdidas de alguna manera para todos salir adelante, porque en este momento no depende de una persona, tenemos que unirnos, tenemos que mostrar nuestra gran predisposición también como ciudadanos, a nosotros también educarnos, porque el Estado, el municipio, no va a poder como solventar absolutamente todas las cosas, sobre todo en los temas de seguridad que tienen que ver con nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces, hacer ese pedido de respeto a las normas, de educación, de que podamos realmente cumplir esos protocolos desde nosotros también para ya ir poco a poco abriendo ciertas actividades económicas. Solidaridad. Solidaridad ante todo, como vuelvo a decir, todos en este momento tenemos de alguna manera que perder para ganar como sociedad y en ese sentido pues todos tenemos que estar conscientes de ello. Y la organización, recuperar la organización para que podamos activar, cuidarnos también entre todos, en el barrio, en la comunidad, creo que eso es un elemento muy importante. Ingeniera, agradecerle por su tiempo, creo que son palabras sabias. Como usted dice, es la solidaridad, ceder también en las cosas, porque el problema no es que arreglamos este momento. Si desbaratamos un acuerdo con un arrendatario, capaz que mañana pasado no tengamos a quién arrendar. Así es en cadena esto. La Es verdad una es que cadena. si es que se cae la economía a nivel local, Otavalo tiene casi el 70% de personas que están en alguna actividad económica que es informal, es decir, que es comerciantes, que son sus propios jefes. Aquí en Otavalo no vivimos de grandes empresas, no es que hay grandes instituciones que dan trabajo, aquí es puro trabajo de comercio y de manufactura, artesanías. Entonces, realmente somos un cantón que realmente está económicamente muy afectado. Igual el tema de las remesas. Otavalo Claro, los dos históricamente ha puntos. tenido muchas remesas también y Claro. en este momento las economías de afuera que de alguna manera hacían que muchas familias manden remesas porque hay una gran historia de migración aquí, o sea, eso también está cortado. Veamos lo que pasa en la Plaza de Poncho. Es muy importante igual hablar con gente que esté en el tema del turismo para pensar
¿qué vamos a hacer en el tema turístico también? O sea, eso ya es algo que hay que activar, pensar qué van a hacer todos los artesanos de aquí de la Plaza de Poncho. No podemos como desentendernos de eso, no podemos decir el municipio no puede solucionar todo. Hay que dar una respuesta, para eso hemos sido electos, ¿no? Hay que generar discusión, hay que generar debate, hay que hablar con las personas, hay que proponer esperanza a la gente también. Creo que es importante también en este momento, pues seguir pensando en que como humanidad hemos vivido épocas muy difíciles y pues ahora creo que no será la excepción, tendremos que también con los aprendizajes y los costos seguir hacia adelante. Tenemos que aprender a dialogar. Totalmente. Y Yera, muchas gracias por sus palabras. Creo que es un mensaje importante para la gente, para que coja esas palabras y las hagas propias. Lo que es ceder, solidaridad, dialogar, porque juntos vamos a ir solucionando los problemas más grandes. Así Muchas es. gracias por su tiempo. Como siempre, les agradezco a ustedes siempre por permitirme dar mi palabra a la gente. Muchas gracias. A las órdenes siempre. Una buena noche. Gracias. Realmente, gracias.